Buenas, no sé qué. Buenas noches, buenos días. Cuesta. Está costando llegar a fin de año, pero vamos que se puede. Esta es una edición especial de 32 minutos porque es la última edición antes de las elecciones. Porque el próximo lunes es feriado. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás, María Jesús? Muy feliz de estar acompañándote nuevamente acá al lado tuyo. Muy bien, aquí apañando. Sí, aquí apañando. ¿Cómo estuvo tu fin de? ¿Sabéis qué? Maravilloso. Bien, alguien que le vaya bien. No, es que me tocó poder descansar en mi nuevo hogar. Me tocó independizarme esta semana. Así que me fui a vivir solita con mi perro y más o menos hay un arreglo con mi pololo de que algunos días se queda, otros días no. Entonces, sí, tan solita, estaba no. solita y descansé todo lo que tenía que descansar. Qué bueno. Así qué bueno. que esa es mi novedad. ¿Cuál es tu novedad? Tenemos un anuncio súper importante. No. Bueno, por Todo lo menos en estos... ¿Cuántos metros cuadrados tenemos aquí? 2. En estos 2 metros cuadrados es importante. El lunes 8 no tenemos programa, pero el lunes 15, después de las elecciones, sí tenemos programa y vuelve Darío Quiroga. Así que acompáñennos, guarden toda la energía del 8, vayan a votar el domingo 14 y el lunes 15, pase lo que pase, sea bueno o malo para ustedes y para nosotros, vamos a estar aquí analizando todos los vericuetos y secretos intracomando con Darío Quiroga. Lo encuentro maravilloso. Yo creo que el tiempo no puede ser más preciso. Sí. Yo creo que ya, como todos nuestros televidentes se les puede decir en un audiencia, porque porque nos escuchan, nos ven. Sí. Como toda nuestra audiencia y nosotros acá también lo extrañamos mucho. Así que yo creo que no... Y ya estábamos bien todos cansados con el fin de año, así que viene a reforzar todas nuestras energías para poder terminar el año bien. Eso. Así que ya saben, lunes 15, los queremos a todos aquí. Vamos a estar con Darío Quiroga. Y esta vez acá, como conductor, porque lo tuvimos acá. Como entrevistado, sí, pero no como conductor. Ahora así sí. que, haciendo la pega. Bueno, aprovechamos de saludar a quienes no nos han abandonado, Diego Cancino y Pablo Rivero, que están en los controles. Bueno, pero está... Está Pablo en alguna parte del lugar. Está. Rondando. Igual está. Después de esta pausa, vamos a empezar con las noticias. Y estamos de vuelta con las noticias acá en 32 minutos, con la cual vamos a partir con el último tramo de campaña, poco debate y trapitos al sol. Hasta el momento solo se confirmaron 3 instancias en las que José Antonio Kast y Janet Jara se enfrentarán antes del 14 de diciembre. El debate de la Archi, el de Anatel y el recién pasado foro social convocado por Fundación para la Superación de la Pobreza, el Hogar de Cristo, Techo Chile, Servicio Jesuita a Migrantes, Fondo Esperanza y la Comunidad de Organizaciones Solidarias. La instancia organizada por la Asociación de Radiodifusores se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre a las 8 horas y se transmitirá a través de las radios asociadas a la Archi en todo el territorio nacional e insular, al igual que en las redes sociales. Por su lado, el debate de la Asociación Nacional de Televisión se realizará el martes 9 de diciembre a las 9 de la noche. Cabe mencionar que otros debates han debido ser cancelados por la negativa del candidato José Antonio Kast a participar. Hablamos del debate presidencial de Mega, el programa de Las dos caras de la moneda de Canal 13 y el streaming Bad Boys, al que Janet Jara había confirmado su asistencia. El foro social fue el primer cara a cara entre la candidata oficialista Janet Jara y el republicano José Antonio Kast después de la primera vuelta presidencial. Kast llegó primero en silencio y sin dar declaraciones. Jara, en cambio, dialogó con la prensa y respondió al malestar generado por la reunión del expresidente Eduardo Frei con su contendor. La DC ha sido muy clara
dijo Jara. Lo que el expresidente Frei hizo está en su derecho. Así es la democracia. Durante el debate Mil disculpas. Ya. Durante el debate, Jara lanzó el primer golpe al corregir al republicano respecto a las desaladoras. Solo para que no cunda la desinformación. La desaladora de Coquimbo ya está en plena licitación. Luego le reprochó su tono crítico permanente. A ti te da solo por pegarle al gobierno y no tienes propuestas de futuro, por eso evades los debates. Además, la candidata oficialista le recordó al republicano su pasado parlamentario. Fuiste diputado 16 años y no hiciste nada por llegar a las personas. Él replicó atacando al caso convenios y apuntando a figuras del oficialismo. Comillas, se robaron la plata de los más pobres. Janet lo tiene de vocero al gobernador de Antofagasta. Uno de los episodios más comentados fue como una de las cámaras captaron a José Antonio Kast mirando su celular y luego escribiendo apuntes. Fuera del estudio, su asesor Cristian Valenzuela observaba hacia adentro con el teléfono en la mano, enviando mensajes que el candidato transcribía minutos antes de responder. En los bloques siguientes, Kast insistió en propuestas de orden, cierre de fronteras y presencia policial reforzada. Nada, ¿qué te pareció el...? ¿Sabéis qué? Creo que lo más impresionante es que pareció un poco como niño chico copiando en clase. Creo que a mí eso es lo que más me llamó la atención porque sorprendentemente he visto muchas cosas en política, pero esto nunca lo había visto. Sí, bueno, es un poquito feo porque los asesores acompañan a los candidatos hasta justo el momento de entrar, pero una vez que entran, los candidatos y candidatas están solos a su suerte. En general, en los programas no se les permite a los candidatos tener accesorios, Claro. porque la idea es precisamente poner a prueba su capacidad de argumentar, de tener claras sus ideas. Pero bueno, en este caso acá se le permitió y por lo tanto usó el celular. Más allá de eso, lo que a mí me sorprende es que se suspendan los debates donde Kast se niega a asistir, porque lo justo sería que la persona que sí quiere asistir pudiera ocupar el espacio para transmitir sus propuestas. Claro. De hecho, a mí me hace incluso preguntarme un poco si esta necesidad de ocupar el teléfono es una razón también por la cual se niega a los debates, porque no ha dado razones específicas. Bueno, creo que ninguna de las respuestas que da son muy específicas ni se refiere al tema en que le preguntan en la mayoría de las ocasiones. Pero me hace preguntarme, o sea, verlo viendo qué contestar en el mismo minuto en su teléfono. Es como casi como que está googleando qué digo ante esto. Claro, como que si le soplaran, pero no, yo creo que su negativa a asistir a los debates tiene que ver con que se siente en la posición ganadora y los debates o la confrontación con su adversaria puede hacerlo cometer errores que le hagan perder votos. Entonces, esa es su estrategia. Pero de esto y de lo que está pasando en la campaña vamos a conversar con Arturo Barrios. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Y ya estamos de vuelta con más 32 minutos y en esta ocasión estamos con un diputado del Partido Socialista, un querido amigo de la casa, Arturo Barrios. ¿Cómo Hola, está? ¿cómo están? Buenos días en realidad. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Sí, porque sí. esto se Se sale un transmite poquito más siempre, tarde. sí, lo sé. Bueno, me gustaría partir con la campaña. Quedan ya unos poquitos días, Sí. menos de 2 semanas. ¿Cómo ve usted la campaña de Janet Jara y lo que le queda?
Bueno, yo desde el comienzo, cuando he estado en este programa, en otros programas, he señalado que Yanel Jara tiene un tremendo atributo. Al principio de año, ¿quién iba a observar que Yanel Jara iba a ser presidente de Chile? Nadie. O candidata a presidente de Chile, nadie. Se presentó a la primaria, ganó holgadamente la primaria. Después hubo la elección primaria, ¿no? La primera vuelta presidencial, y también obtuvo una muy buena votación. Yo creo que ella es un liderazgo innovador, empático, creativo, que se vincula, en fin, ¿no? Y que tiene mucha fuerza hacia adelante y para la primera magistratura de este país. Y en esta segunda vuelta electoral yo creo que esos atributos están también a disposición del escenario político que se abre, ¿no? Y de la correlación de fuerzas que uno pueda tener para poder sumar para lograr la primera magistratura. En eso estamos, ¿no? Yo creo que ella ha tenido un despliegue territorial muy grande, ha tenido también emplazamiento al candidato Kast, a mi entender, interesante. Esta cosa de no querer discutir, esta cosa de no querer dialogar, esta cosa de no querer proponerle a Chile, bueno, ¿qué le propone Kast a Chile? ¿Qué le propone Yanel Jara? Y yo creo que en eso hay una simetría en favor de ella. Y en eso estamos, bueno, bregando porque finalmente el 14 de diciembre tengamos un muy buen resultado. Es competitiva la elección, que duda cabe, es competitiva. Que la gente algunas veces se le olvida que en Chile hay derecha. En Chile hay derecha y ha existido siempre la derecha. Y esa es una suerte de check and balance, dirían los gringos, una suerte de equilibrio. Desde la percepción, desde un voto voluntario a un voto obligatorio. Acordémonos que esto es voto obligatorio. No siempre ha sido igual. En voto obligatorio va a votar gente que uno no sabe, ¿no? Y las encuestas erraron profundamente, por ejemplo, en el tema Parisi. Ya Parisi ha definido que ellos no van a llamar a votar por nadie, en fin. Ahí hay una amalgama de opiniones desde el punto de vista de la clase media, de los accesos, del no al abuso, en fin, todo eso que yo creo que Yanel Jara ha ido proponiendo bien a Chile. Ahora, desde el punto de vista de la mirada nuestra, yo creo que también hay que dejar de señalar que los otros no tienen razones, ¿no? Más bien, cuáles son las razones nuestras para poder llegar a la primera magistratura de Chile y cuáles son las propuestas nuestras para que nuestra banderada como Yanel Jara se haga cargo de este país, ¿no? Y en esos aspectos yo creo que ella ha ido pegando bien en la médula de las cosas, de lo que a uno los vecinos y vecinas le señalan. Por ejemplo, el tema de seguridad, insisto, el tema de acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, el tema del no más abuso por parte de este sistema que algunas veces a la gente la agobia y no le hace terminar el mes de buena manera. Entonces yo creo que en ese rango yo creo que Yanel Jara ha ido entregando buenas razones para votar por ella. Hay un 16% que se señala que todavía no tiene opción. Hay encuestas para allá, encuestas para acá. Yo creo que Yanel Jara es una gran opción para poder liderar Chile. Bueno, las encuestas es como la receta de la locura, ¿no? Seguir haciendo lo mismo para tratar de obtener un resultado diferente. Las encuestas, ¿no te parece que están un poquito desacreditadas como para mirar lo que está pasando? Yo creo que están sobrevaloradas, desacreditadas y manipulan la opinión de la gente. Yo creo que eso no debe ser. Fíjate, yo creo que habría que... no digo que no hayan encuestas, digo que generan opiniones y generan sensaciones colectivas que pueden hacer que uno vote o no vote por un candidato o candidata, ¿no? Yo no sé si en encuesta hubiese salido tercero París y quizás hubiese salido segundo. Quizá hubiera salido segundo. Claro, o sea, a lo que voy yo es que se le hizo mucho daño. Se le hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque tú, de una u otra manera, violentas la opinión del soberano, creo yo. No físicamente, pero sí lo induces a cosas que no hay. No va ganando va ganando otro. Claro, ¿para qué voy a votar por el que me gusta si va a perder? Exacto, claro, porque también le gusta a la gente votar caballo ganador, claro, y todo el tema, nadie quiere perder su voto. Entonces, o sea, por ejemplo, en la región que yo soy diputado se hicieron sendas encuestas y ninguna le apuntó. Primeras mayorías que ni siquiera salieron electas.
De eso estamos hablando. Entonces, Claro. en No el solo a caso nivel de uno- presidencial, a nivel parlamentario. No, a nivel parlamentario. En Claro. el caso de uno está hace 5 meses, en fin, era Sí. un esfuerzo mayor y todo el mundo lo entiende en ese dimensión. marco, yo empecé a trabajar en los cerros de Valparaíso, de Viña, en junio, para decirlo muy derechamente, pero lo que te quiero decir es que y un buen trabajo social y un buen trabajo con mucha inclusión en las personas. Pero ahí habían encuestas que decían que no, que mire, y finalmente nada. Entonces, yo creo que no sé cómo se hará, no tengo la... no tengo Bueno, hay el otros dato. países donde se Eso. hacen asociaciones de encuestadores que exigen cierto estándar. Pero el problema en Chile... Espérate, mira, imagínate que Sí. en encuestas de la región decían, no, estas son encuestas, entonces al máximo lo daban con un 7%. Y el error muestral era de 7,5. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, Claro. ¿cómo puede haber un medio Que publique eso? Que publique aquello, Claro, que publique si ese es tal el tema, aberración. O el sea, que no tema tenga es la ningún sentido. Claro. Porque, no, mira, aquí hay una encuesta que tiene, entonces el que tiene más tiene 7%. Ah, ¿y cuál es el margen del orden de la encuesta? 7,5. O sea, ¿de qué O sea, estamos mejor hablando? tira una moneda al aire, claro. O Tiene sea, menos margen de error. Es completamente... y lo publicaban y se hacían sendos artículos y sendas cosas de que así iba a ser. Entonces, eso construye, a mi entender, un daño desde el punto de vista de la emoción subjetiva, ¿no? Anímico. Anímico de las personas, y que van diciendo, no, para allá. Y lo mismo en esta... No, mira, aquí estamos en una situación donde esto dicen las encuestas, entonces aquí casi que no hay opción, no hay... O sea, yo veo la competencia absolutamente normal, legítima y buena para la democracia. Y en ese marco de cosas, Yanez Jara tiene una real opción de ser presidente de Chile. Entonces, se empieza como a una suerte de pensamiento colectivo, de Claro. decir que no es posible, que no, que mire que la encuesta... O sea, las encuestas han errado. O sea, además yo no sé por qué le hacemos tanto caso a las encuestas. Las encuestas sucesivamente en todas las últimas elecciones han errado siempre. Siempre, o sea, no le achuntan a una. Entonces, mira lo que ocurrió con el apruebo y el rechazo, ¿te acuerdas Sí. tú? Mira lo que ocurrió. Entonces, también van de una u otra manera limitando, a mi entender, de no buena manera, de no buena forma, la opinión de la ciudadanía. La opinión de la ciudadanía debe ser libre, informada, consciente y además que exprese su voto democráticamente el día 14 de diciembre. ¿Usted estaría de acuerdo de una ley como la que propone Franco Parisi en contra de las encuestas? Yo no sé, eso es lo que Claro. no conozco lo que él ha propuesto. Lo que sí es que tengo el dato de que no es bueno que agentes externos, ¿no? Limiten la opinión del pueblo, de la opinión del soberano, ¿no? Entonces hay que aplicarse, no sé si en normativa, hay una veda de encuestas desde cierto momento en adelante Pero no están funciona las elecciones. nada porque igual las encuestas se Exacto, hacen exacto. y Entonces, los reciben los actores exacto. políticos. Claro. Uno pierde o no pierde, no por las encuestas, sin lugar a dudas. Sí. Pero yo creo que en estos tramos que son tan decisivos en una segunda vuelta, en fin, tendría que haber un poco más de autorregulación en este ámbito de cosas, ¿no? Porque limitan, insisto yo, la opinión de la ciudadanía. No sé si va a ser una ley anti-encuesta, no sé, no tengo información para aquello. Lo que sí es que observo que construyen que limitan la opinión del soberano, y eso no está bien, bajo mi humilde punto de vista. Hablemos de gestos políticos. Hagamos abstracción de las encuestas, pero hablemos de los gestos políticos. Ha habido 2 fichajes esta semana de Kast que apuntan hacia personas que fueron de la Concertación. Uno, la foto y manifiesto de coincidencias con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y la otra, hoy día, el apoyo explícito de demócratas. ¿Qué te parece? Bueno, yo soy de los que creo que en democracia la gente puede votar y puede opinar por lo que a ellos le parezca. A mí no me parece aquello, ¿no? Yo creo que son exmiembros de la Concertación que uno lo hubiese encontrado o hubiese sentido mejor, que nuestro ethos está en apoyar a Yanez Jara, ¿no?
esta suerte de comunismo, no comunismo, yo creo que ya es una cosa bien irrisoria, porque Yanes Jara ha dado demostración de que su condición es completamente distinta, es de una transversalidad, ella representa una coalición a muchos partidos, en fin, la presidenta de nuestro partido, Paulina Bodanovich, es su jefe de campaña en esta segunda vuelta electoral, entonces uno podría decir que... Es la candidata del PC. Claro, eso es, ¿no? Entonces, yo creo que hay una suerte de escudarse en algo que no es, sino más bien para lograr espacio desde el punto de vista del poder, que también me parece legítimo. No tengo una condición desde el punto de vista de lo moral con respecto a aquello. Eso es absolutamente legítimo. Yo no lo haría y yo creo que el mundo de la concertación mayoritariamente va a estar acá y además que el mundo de la centro derecha también. Fíjate, yo me he encontrado con gente que votaron por primera vuelta por Evelyn Matei y que van a votar por Yanes Jara, ¿no? Que su primera elección era Evelyn Matei. Y eso a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque hay que abrir espacios. Aquí lo que se trata es como tú sumas más fuerzas, ¿no? No como tú restas, sino que como tú sumas. Por eso estas cosas que mediáticamente son importantes para acá, entre comillas, construyen un daño a la otra candidatura, pero eso es un daño relativo porque además uno no puede mirar esta elección como una suerte de acumulación de siglas, ¿no? Claro. De partidos, porque hay otras cosas que están transitando en la sociedad, hay otros vectores que están siendo importantes para poder definir una postura política al final o votar por tal o cual otra persona, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices cuál es el punto de debilidad, la seguridad, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando uno conversa con los vecinos y las vecinas ya están hasta más arriba de la coronilla, diría mi abuelo, a mi abuela, desde el punto de vista de que lo asalten o cosas de esas, o el crimen de inseguridad que se va creando, ya. Entonces tú tienes ahí un tema, entonces, ¿quién promete seguridad? ¿Quién promete? Ya, mira, este candidato, no, este otro candidato. Entonces, hay otros vectores por sobre las siglas de los partidos, ¿no? Que también tiene un grado de importancia, no lo quiero banalizar, lo que quiero señalar es que en un justo mérito Frei tomó una opción, demócrata o cosas así, pero no sé van a mover la aguja. Eso es, no sé si es que eso sea una cosa tan importante para la gente que todos los días está tratando de parar la olla en nuestro país. Yo quería preguntarle con respecto a la decisión que tuvo el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. ¿Usted considera correcto que hayan tomado como medida cautelar suspender la militancia del expresidente Frei? Yo creo que un partido que se establece como partido tiene una institucionalidad, ¿no? Esa institucionalidad hay que respetarla. Uno está en un partido no por obligación, sino porque es voluntario. Por voluntario, digamos, ¿te fijas tú? Entonces voluntariamente uno puede adscribir o no adscribir. Y claro, cada partido tiene sus límites, sus normas, y eso hay que respetarlo. Yo creo que eso es parte fundamental, ¿no? Del respeto. Porque se dice, no, es que no es democrático censurar a alguien. O sea, si que tú participas de una organización libremente, ¿por qué no va a ser democrático que te impongan una sanción si es que tú contravienes la lógica de esa colectividad? Si es que tú lo estás haciendo de manera no obligada, ¿no? Claro, se puede conversar, se puede dialogar, nosotros siempre lo hemos hecho así en el partido cuando hemos tenido dificultades. Nunca es bueno desde el punto de vista... desde la disciplina llamar a la política, más bien es un problema político, no disciplinario. Pero sí, yo creo que cada partido tiene autonomía como para poder definir en su marco de actuar que militantes o no militantes, digamos, hombres o mujeres, que contravengan ese marco de actuar, porque lo hacemos libremente. O sea, yo no podría no adherirme a una situación disciplinaria de mi partido si es que contravengo ciertos principios o ciertas decisiones que colectivamente y democráticamente se han constituido como tales. Arturo, la disputa de los votos es muy poco probable que se dé en el marco de
desde los votos de Matei hacia la derecha. Digamos, tú dices que conoces casos, Sí. pero pueden ser más... La expectativa es que las personas que votaron por partidos de derecha van a votar por Kast. Entonces quedan los votos de Franco Parisi, que el PDG hizo una encuesta online a los militantes, un porcentaje alto votó por votar nulo blanco, otro porcentaje por Kast y solo un 2% por Janet Jara. ¿Tú crees que eso es señal de lo que pasa entre las personas que votaron por Janet Jara o es solo un golpe comunicacional? Yo no sé, no sé cuánta gente votó. para No empezar. han dicho cuántos votaron, No sé pero cuánta los que gente votaba, podían porque- votar eran 38.000. Claro, no de sé un cuánta gente universo de ese universo votó, ¿te fijas Claro. tú? No sé cuáles son los indicadores que señalan tal o cual otra votación. Uno por percepción diría, sí, mira, hay más que va a votar por Kast que por Janet Jara, en fin, ¿no? Pero eso también es relativo, porque no es un partido como el que entendemos nosotros como un partido, sino más bien es un conglomerado que no maneja completamente su votación. No por eso lo estoy identificando, no es por eso que Sí. le tenga poco respeto. Yo creo que el partido de la gente hoy día tiene 14 diputados, lo cual es un gran paso. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, lo que sí es que no tiene la forma y la estética de un partido tradicional. Eso Sí. es lo que quiero señalar. Es un movimiento más. Es un movimiento más bien, Claro. ¿no? Con todos sus atributos en positivo, en fin. Entonces, yo creo que es muy importante lo que diga Janet Jara a ese mundo o a esos mundos para poder capturar esa votación, ¿no? Y eso tiene que ver con este, entre comillas, reclamo de que la clase media en Chile no tiene que le dé la mano, ¿no? No le tiene que le dé la mano. ¿Por qué? Porque no es sujeto de crédito, porque la situación de la macroeconomía se cayeron todos los ámbitos de crédito, por ejemplo, inmobiliario, porque le cuesta más llevar las cosas, porque no es sujeto de bono, porque no es sujeto... Entonces, toda esa construcción, ¿no? Finalmente construye, valga la redundancia, genera una amalgama de percepción de que en esta sociedad nadie te da la mano, ¿no? Y también que es sujeto de abuso. ¿Por qué es sujeto de abuso? Porque la ISAPRE lo abusan, porque la FP lo abusan, porque las condiciones de la macroeconomía, del sistema, lo abusa también. Entonces, siempre están como al debe, siempre están, ¿te fijas tú? Y yo creo que en ese contexto Janet Jara ha ido tocando ciertas claves como para hablarle a ese electorado, ¿no? Es un electorado también bastante antimigración, es un electorado muy proclive a que exista seguridad en Chile. No dista mucho de otro electorado, pero sí pone ahínco, pone acentos en ciertos espacios que normalmente no se colocan. Entonces, ahí está la explosión finalmente de un partido que, sí, el sujeto de lo nuevo en la última elección parlamentaria son estos 14 miembros del Partido Demócrata, digamos, porque todos sabían que Republicano venía en un ascenso, te fijas tú, que Kaiser tenía también, pero el partido de la gente es el verdadero actor de esta De la secuencia primera política. vuelta, claro. Sí, de la primera vuelta, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Le quería preguntar, diputado, un poco sobre esta negativa que tiene Kast a asistir a los debates. ¿Cómo usted cree que es por miedo, como algunos plantean? ¿Cree que es porque Janet Jara se puede sobreponer a José Antonio Kast en los debates, como vimos en el debate recién pasado en la radio cooperativa? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que él se siente ganador, se siente que no tiene por qué se siente ya como presidente de Chile, ¿no? Con lo que ha hecho con este tema, a mi entender, nefasto que ha hecho con respecto al tema de la inmigración y que entonces van a tener que salir. Y no ha dicho nada nuevo, si eso lo contempla la ley. En fin, hacer una política migratoria en serio es otra cosa, no esta suerte de
de puesta en escena, y entonces la gente está yendo porque yo dije. O sea, la verdad que eso no ayuda en nada, no ayuda en nada al tema de fondo. Yo creo que no hay que acostumbrarse a toda esta suerte de parafernalia que tiene Kast, que es muy estridente, pero de pocas nueces, por decirlo de una manera, ¿no? Esto, vamos a sacar 6.000, no sé cuántos millones de pesos. Bueno, ¿cómo, cuándo y a qué hora? Bueno, eso hay que verlo. No, vamos a hacer este tema de las migraciones. Ya. Entonces, veo yo que eso no es lo que él se siente ya como que presidente de Chile. Yo digo, cuidado, en la puerta del horno se quema el pan. La soberbia es la peor de las consejeras en la política y en la vida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo no diría temor, yo diría que este tema, ¿no? Este tema de decir, bueno, ¿para qué me voy a enfrentar a alguien? Que lo único que puede hacer la otra persona es subir, porque yo ya gané, ¿se entiende? Claro. Entonces ¿para qué le voy a dar el espacio? Eso yo creo que es la lógica. Ahora, yo creo que es una mala lógica porque ante la segunda vuelta electoral, lo que tienen que saber los chilenos, bueno, por quién están votando, qué es lo que está proponiendo, qué es lo que quiere hacer, ¿va a bajar o no va a bajar la PGU? No, que es mentira, pero bueno, pongámonos de acuerdo porque estaban presentando una indicación justamente que por otra vía era bajar aquello, ¿no? Que era esta suerte de reposición de los temas en el ámbito de la negociación que se había dado con respecto a las pensiones, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer con el tema de seguridad? ¿Qué vamos a hacer con el tema? Entonces, explicitarlo ante la ciudadanía es lo que realmente uno espera en un evento democrático como este, ¿no? Entonces, que se dé ese debate, para mí es muy necesario para la democracia. No tiene solamente que ver con Kast y con Yanez Jara, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la esencia de un sistema político que hace que los ciudadanos y ciudadanas de este país, que los vecinos y vecinas, voten informadamente. Es y en una necesidad. En ese contexto, ¿qué te parece la decisión de los canales o de las personas que han organizado los debates de, ante la ausencia de Kast, suprimir el espacio? Eso yo creo que no es tampoco válido, po. ¿Por qué si hay una persona que está de acuerdo, por qué va a ser válido y la otra persona no está de acuerdo? Bueno, será problema de la otra persona, pues. Claro. ¿No? Es como, ¿te acuerdas en un partido de fútbol de la gente que no llegaba? Ganáis por secretaría. No, o se hacía el partido, No. se hacía que la gente llegara, ¿no? Los equipos, o el equipo Sí. que iba a ganar, y ganaba por un gol. Partían y Sí. metían la pelota. Bueno, así esto, ¿no? No sé por qué no se ha dado el espacio para que Yanez Jara diga lo que tiene que decir. Sí, está disponible a los foros, está disponible a los debates, está disponible al diálogo, está disponible a la reflexión. ¿Por qué a ella se le priva de eso? De manera unilateral, ¿no? Entonces yo no creo que eso sea bueno, porque si es que tú podrías suspender si es que los dos no están de acuerdo. Las cosas se suspenden así, ¿no? Claro. Los divorcios son de a dos, no son de a uno, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando tú no estás de acuerdo, bueno, entonces los dos se suspenden. Pero si es que hay uno que está de acuerdo y el otro no, bueno, el problema del otro no es llegar. Es ¿por qué? Y además Porque es estos son vocerías bien es importantes, una manera ¿no? eficiente de silenciar al oponente, po. Porque si el espacio se hiciera de todas maneras, Tendrías que ir. tienes que ir, po. Tienes que ir, O po. faltas a uno y ya ves al Exacto. tiro que no te conviene y Tienes vas a que lo ir, siguiente, claro. tienes que ir, tienes que estar y hacerte Sí. presente, ¿te fijas tú? Entonces, yo encuentro que es bien desventajoso una decisión así para el candidato que decide estar en este momento, Yanez Jara. Porque el otro candidato, bueno, con eso logra su cometido, ¿no? Que finalmente no es no hacer un debate a los ojos de este país y a la vista de todos los chilenos. Los debates son muy vistos, además. Eso es lo que se señala. Los demás de la gente no es que no los vea, sino es que la gente tenga una opinión, no tenga opinión política, o que la gente encuentre que los políticos son toda una manga de ladrones, que se apitutan, que se negocian entre ellos. Eso sí, ¿no? Pero la gente ve los debates, la gente se informa, la gente le interesa votar informado. ¿Ah? Y eso a mí me parece muy importante porque es de la esencia de la democracia. La esencia de un país que quiere definir las cosas en ese momento, el 14 de diciembre, con todas las de la ley y con toda la información que aquello tienen. Muchísimas gracias, diputado. No, gracias a usted. Un gran abrazo. Gracias. Y ya nos veremos cuando sea post elecciones. Sí, pues ahí Así que hay que plantearse hartas cosas. Porque finalmente es una inflexión que tiene Chile de cada 4 años
Y a mí me parece muy importante también reflexionar acerca del futuro de nuestro país, hacia dónde va lo que hemos ido formando o dejando de formar también, ¿no? O sea, la mirada, el proyecto, el para dónde va este país, ¿no? Y eso es muy importante para las secuencias jóvenes que han de haber. No sé, por ejemplo, solamente un punto de vista. No puede ser que el sistema de educación superior chileno, el tercio de las carreras no tenga una empleabilidad o una acción directa en la economía de Chile. Entonces estás aquí generando niños y niñas que todas sus familias hacen un tremendo esfuerzo porque vayan a la educación superior y no tienen pega y no tienen empleabilidad. Entonces, ¿para dónde va Chile? ¿Para dónde va Chile si tenemos este tema con el medio ambiente? ¿Para dónde va Chile si tenemos este tema con el crecimiento económico? Esa es un poquito una reflexión bien interesante también que hay que llevar a cabo y que hay que solventar en espacios de lo que uno quiere ver en el Chile del siglo XXI. Ya estamos en el siglo XXI, pero en este Chile que se ha ido formando con tanta contradicción y con tantas visiones comunes también. Entonces eso es muy importante pasadas ya las elecciones. Bueno, hablaremos de eso en una fecha posterior. Muchas gracias, Arturo. Chao, que estés bien. Chao. Y nosotros seguiremos con más 32 minutos. Hemos vuelto con las noticias. El fichaje inesperado de Kast. Una foto con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana suspendió la militancia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y abrió una causa disciplinaria en su contra, acudiendo a una denuncia de la directiva de esta colectividad por la reunión que sostuvo con el candidato de la ultraderecha José Antonio Kast, con quien dijo tenía manifiestas coincidencias. Al respecto, la secretaria nacional del partido y vocera del comando de Janet Jara, Alejandra Kraus, afirmó que la conducta de Frei es, comillas, de la mayor gravedad como militante de la ADC y pidió que el organismo aplique las más altas medidas disciplinarias que correspondan. Como se trata de una medida preventiva, Frei tendrá la oportunidad de entregar sus descargos al tribunal. Actualmente el exmandatario está de viaje en China y se espera su regreso a Chile el 6 de diciembre. La reunión entre Frei y Kast se registró el pasado lunes en la residencia del exmandatario, y aunque en el Partido Republicano reconocen que en la cita no hubo un apoyo explícito a favor de Kast, no esconden que es uno de los principales hitos de su campaña para el balotaje. Al respecto, el expresidente expresó que el encuentro se debe a que se encuentran en un momento crucial en el cual el país requiere unidad y se requiere convocar a todos los sectores. La noticia generó el rechazo de la directiva nacional de la ADC, encabezada por el senador Francisco Huenchumilla, donde coincidieron en que el gesto del exmandatario hacia el republicano es preocupante. Además, en un punto de prensa en el Congreso, el senador Huenchumilla señaló que el gesto del mandatario DC lesiona la memoria histórica de Eduardo Frei Montalva, su padre, y de la democracia cristiana, y que su actuación es confusa e equívoca porque se muestra que la militancia está desconcertada. Ante la decisión de suspender la militancia del exmandatario, un grupo de 75 personas, en su mayoría militantes demócratas y exdemócratas cristianos, firmaron una carta expresando su solidaridad con el expresidente. Dentro del documento indicaron que la medida adoptada por la Falange es una decisión poco inteligente e irracional respecto de un hombre que ha dedicado su vida al servicio público y al desarrollo de Chile. Bueno, hay que hacer dos anotaciones aquí, que el Partido Demócrata también fue a darle el apoyo a José Antonio Kast, así que viene muy de cerca la recomendación de los que firman esta carta. Pero además quiero manifestar lo simbólico que resulta que quien haya pedido las sanciones sea Alejandra Kraus, porque ella es hija de don Enrique Kraus,
emblemático ministro del Interior de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, así que eso demuestra lo duro que ha sido para ese partido la decisión de Eduardo Frei de tomarse esta foto y recibir a Kast, que aunque no lo diga, obviamente que es un apoyo. Claro, no es como que se encontraron en la calle, en el mall. Digamos, él decidió recibir a Kast y escribir un comunicado donde manifiesta las coincidencias, gesto que no tuvo con Janet Jara. Así que es una manifestación de apoyo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y el partido toma una medida disciplinaria, yo diría bastante tardía, porque no es la primera vez que Eduardo Frei hace manifestaciones contrarias a lo que resuelve ese partido en sus instancias democráticas. Sí, la verdad es que ni siquiera vimos este apoyo por Evelyn Matei de parte del expresidente Frei. Yo recuerdo que desde antes de la primera vuelta él ya había comentado que no estaba de acuerdo con el apoyo de la democracia cristiana que le estaba dando a Janet Jara, pero creo que decir que él no está de acuerdo con el apoyo de su partido hacia una candidata es una cosa, y ya invitar al otro candidato a tu hogar, a tu casa, y sacarte una foto y subirla a redes sociales, etcétera, etcétera, y después hablar al respecto, me parece que hay una vasta distancia entre decir no estoy de acuerdo con que el partido en el que yo pertenezco y milito apoye una candidata del Partido Comunista a hacer esto otro. Creo que hay demasiada distancia al respecto, y no sé si fue lo más correcto que hacer siendo un militante de la democracia cristiana. Sí, además siendo hijo de Eduardo Frei Montalva, que hubo un juicio para discernir si había sido asesinado por la dictadura que apoya a José Antonio Kast. Entonces, si bien el juicio en su última etapa absolvió a los presuntos responsables, hay bastante evidencia en esa investigación de la vigilancia a que lo sometía a la dictadura, de la intervención en su domicilio, de las numerosas actuaciones extrañas y anómalas que hubo en el hospital donde fue intervenido, de una enfermedad también, porque él entró a verse un tema en la espalda y salió muerto por una infección estomacal que no tenía. Entonces, el rol de Eduardo Frei Montalva durante la dictadura en el año 80, si bien él, como la DC inicialmente apoyaron el golpe de Estado, el año 80 estaba abiertamente en la oposición y condujo el caupolicanazo, que fue el primer acto político durante la dictadura en que además él se opuso a la Constitución de 1980. Entonces Eduardo Frei no tenía ninguna necesidad de hacer este gesto. Como dije en Descabellada, yo creo que aquí lo que está jugando como motor de interés de Eduardo Frei son sus negocios. Él tiene muchos negocios en el ámbito de los factoring y digamos a los especuladores financieros les interesa mucho más que gane Kast que gane Jara. Así que esa es la única motivación que encuentro plausible. Políticamente no me parece que lo hubiera, porque si no estuvo dispuesto a apoyar a Matei, ¿por qué sí está dispuesto a apoyar a Kast, que está rodeado de gente que defendió la dictadura, que probablemente asesinó a su padre? Pero en fin, la gente es libre de tomar las decisiones que quiera, y después de esta pausa vamos a entrevistar particularmente sobre este tema de la DC, porque fue militante de DC, al diputado reelecto Jaime Mulet y presidente de la Federación Regionalista Verde y Social. Inconfondibile.
indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costa d'Oro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Hemos vuelto y aquí estamos con el diputado Jaime Mulet, reelecto por el Distrito 4, presidente de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Lo dije bien esta vez? Parece que sí. Y tenemos mucho que hablar con don Jaime. ¿Cómo está? Primero Bien, que nada, bien. felicitaciones. Muchas Corresponde, gracias. felicitaciones. Muchas Ya. gracias. La primera pregunta es la obvia. ¿Cómo le fue con la lista? ¿Era lo que usted esperaba? Y ahora estamos peleando la Con la subsistencia. lista, a ver, el resultado en votos fue bueno, sacamos 455.000 votos en diputados, pero no elegimos 4 parlamentarios, elegimos 3 parlamentarios. Y hay ahí una interpretación del CERVEL que podríamos entrar en causal de disolución del partido, pero nosotros tenemos una interpretación que debe considerarse también los senadores electos en la elección anterior, que no van a la reelección, en este caso particularmente el senador Esteban Velázquez, que es senador por Antofagasta y es senador hasta el año 2030 y es parte de nuestro partido también, de manera que damos con el número de 4 parlamentarios mínimos que exige la ley. Es una discusión que yo creo que se va a resolver en favor nuestro, porque obviamente la otra interpretación hace un poco absurda las situaciones que se pueden dar. O sea, un partido podría tener 4 senadores vigentes hasta el 2030 y si no saca 4 parlamentarios en una elección podría disolverse, y un partido que saca 4 diputados podría estar vivo y uno que tiene 4 senadores no, que tienen mucha más representación. Entonces ahí hay una cuestión de interpretación que creo que la vamos a resolver bien. Pero en general no fue bien, digamos, era un desafío difícil. El respaldo ciudadano fue bastante contundente, sacamos 4,6% de los votos. Nos faltó muy poco para cumplir Ese es llegar el al umbral del 5%, 5. que era la otra manera de mantener la legalidad. Y el tema es que el sistema político se está cerrando, porque existe interés de particularmente del Partido Socialista, del Frente Amplio, de la UDI y de Renovación Nacional, de avanzar en una reforma constitucional que va a terminar prácticamente cerrando el sistema de partido al exigir dificultades mayores para organizar un partido político nuevo. En eso están, digamos, cerrando el sistema político. Y eso es complejo. Ahora, ¿cómo influye en este cálculo lo que pudiera pasar con el diputado Calisto? A ver, lo del diputado Calisto es una O situación el candidato a diputado. que no debiera influir en esto, porque Calisto fue elegido. Calisto hoy día tiene una situación de desafuero. Yo creo que él no va a tener problemas en jurar como senador de la República en marzo. Y ahí hay una discusión si el fuero diputado lo sigue o tiene que desaforarse de nuevo. Y es una discusión que se tiene que resolver. Será una situación entre el Ministerio Público y la defensa de Calisto, pero creo que no debiera tener problemas respecto de la validez de su elección. Él fue elegido democráticamente, ganó su elección. El problema es si puede ejercer o no el cargo, digamos, inmediatamente de jurar como senador. Pero creo que eso se va a discutir, pero no incide en la continuidad de la legalidad del partido, que nos preocupa. Ahora, mirado desde afuera, la Democracia Cristiana que decidió ir por dentro subió de 4 a 8 diputados y quedó en una situación bastante holgada. Mirado en retrospectiva, ¿reafirma su decisión de haber ido en lista separada? Sin duda. Ya. O sea, yo creo que no nos equivocamos. Creo que la Democracia Cristiana se equivocó, debería haber ido con nosotros. El ejercicio de la Democracia Cristiana con nosotros le da 11 diputados. Yo hice el ejercicio. Y la verdad es que Buenchumilla, Francisco, como presidente de la Democracia Cristiana, negoció bien, digamos, también en la lista amplia,
pero gracias a que nosotros estábamos en otra lista aparte, porque de alguna manera él mantenía diálogos conmigo y mantenía diálogos con los otros partidos. Hizo una buena negociación, digamos. Yo entiendo que él usó eso legítimamente, digamos, y no una crítica. De alguna manera, O sea, si no ayudamos a esa negociación. si no me dan lo que pido, me voy con Mulet. Me voy para la otra lista donde Mulet, ya. claro, que le decía la lista de Mulet, que es regionalista y acción humanista. Entonces, yo entendía ese juego, la política es un poco así. De manera que es una buena negociación gracias a eso. Pero si hubiera ido con nosotros, que es la apuesta que yo hacía, ellos hubieran sacado 11 diputados y nosotros hubiéramos sacado 4. Y si hubieran ido los radicales con nosotros, hubiéramos sacado, y los liberales hubiéramos sacado 25 parlamentarios. Haciendo estos ejercicios de sumar los votos, que es bien interesante, que era lo que yo creo que había que haber hecho desde el principio. La estrategia de la moneda, digamos, en esta elección presidencial y parlamentaria fue equivocada. La estrategia de Boris con Elizalde, de ir en una sola lista, de llevar una sola candidatura presidencial. Le regalamos el centro a la derecha y al final se metió el partido de la gente en lo parlamentario. Creo que fue un error. Nosotros siempre propiciamos 2 primarias presidenciales y 2 listas parlamentarias. Creo que el error lo demuestra el resultado que obtuvo Yanejara, que sacó menos votos que las 2 listas parlamentarias, desgraciadamente, pese al esfuerzo nuestro. Creo que ahí hubo un error estratégico importante en cómo se posicionó. ¿Usted cree que sus votantes, algunos de ellos votaron por Parisi? Yo la verdad es que tenía voto cruzado, digamos, y como todos, esta elección fue muy cruzada. A mí me llamó mucho la atención, hice una encuesta, quién votaba por mí, quién votaba por lo presidencial, y efectivamente había voto cruzado. Mucho voto cruzado. Pero creo que eso ocurrió, bueno, el resultado lo marca con claridad. Creo que ese fue un error estratégico del mundo progresista, de tratar de izquierdizar solamente, que es lo que plantea Boris, un solo bloque de izquierda, lo que él ha querido siempre, o de centro izquierda o de izquierda. Yo creo que no hay que dejar el centro, y creo que ahí hay diferencias también de fondo con algunos partidos. Mi impresión es que Parisi y el Partido de la Gente, que no lo vimos venir con esa intensidad, refleja un tema que hay que abordar, que es la disconformidad con la gente en general, con la centroizquierda también, o con el progresismo y con la derecha. Son electores que tenían 3 alternativas en la derecha, 3 alternativas en la derecha, o sea, Matei, Kaiser, y optaron por Parisi. Entonces, eso es bien interesante, y yo creo que el fenómeno que está ahí es la molestia de un sector importante de chilenos y chilenas que antes votaba por el mundo progresista, que está desilusionado porque el mundo progresista terminó muchas veces haciendo lo mismo que hace la derecha, en una serie de situaciones, digamos. Yo pongo, por ejemplo, esta semana 2 cosas que me han tocado ver en la Cámara de Diputados la semana que pasó. La acusación contra Pardow, por ejemplo, una, y la ley de no más TAC, que se llama así, que es eliminar las multas del TAC, donde hay situaciones claras de perjuicio para millones de chilenos y chilenas, y terminan los sectores oficialistas, o si usted quiere progresistas, también adoptando posturas que en definitiva no favorecen a la ciudadanía. Lo de Pardow es claro, digamos, esa acusación constitucional que me tocó a mí sostener como presidente de la comisión revisora. Yo la estudié a fondo, yo conozco el tema eléctrico y creo que la señal que se da es una mala señal. ¿Te fijas? Porque en los procesos de fijación tarifaria, del descongelamiento de tarifa que implicó pagar, ¿cierto?, más allá, una cifra más alta de la que debía pagarse, hubo despreocupación, nadie defendió a los consumidores. Y creo que ahí Pardow se equivocó, y se equivocó. ¿Y no era suficiente con que renunciara como ministro? No, para nada. Yo creo que no, yo creo que eso no es absolutamente insuficiente, porque en el fondo la señal que hay que dar, si los ministros se acaban, perder el ministerio no es nada. Él podía llegar como ministro hasta marzo, pero no hay ninguna reproche, ninguna sanción, ninguna señal. Más que sanción, fíjate que los constitucionalistas señalaban que, particularmente alguno que observé yo con atención, que en el fondo es la señal que se da con la inhabilidad. Y creo que no se dio. Y al final termina salvándolo los propios parlamentarios de gobierno con algunos de oposición. Creo yo que ahí veo esa mirada porque hay molestia a la ciudadanía y ve que al final el mundo progresista tampoco lo protege.
Tampoco les gusta el proyecto de eliminar las multas abusivas del TAG, donde también hay sectores de nuestro sector progresista que defienden a las concesionarias a la larga, que tengan ese instrumento, que es un instrumento coercitivo mayor. Y eso uno lo puede replicar en muchos otros aspectos en el país, y creo que esa molestia, donde la ciudadanía común y corriente ve que hay cierta oligarquía, donde sectores de la derecha que uno puede entender que defienden un determinado modelo, pero se le terminan sumando sectores del progresismo en circunstancias que terminan afectando los intereses y las posiciones de la mayoría de los chilenos comunes y corrientes. Quiero volver un poco a la democracia cristiana, después de toda la crisis que pasó esta última semana. ¿Cuál es su opinión al respecto de la reunión que tuvo el expresidente Frei con José Antonio Kast? Mire, yo hubiera salido de otra manera del entuerto, del problema. Creo que Frei hace tiempo que disiente de lo que ha dicho la directiva en general y se pone en un estatus como por sobre el partido, no obstante ser militante. Pero esto hay que resolverlo con un sentido también de principio, pero también práctico. Frei no llamó a votar por Kast. Frei se reunió con Kast y dijo, tengo coincidencia, en fin, en materia económica, de seguridad. Yo hubiera insistido en que se reúna con Jara, porque creo que Frei también tiene coincidencias con Jara. Jara también le preocupa la situación económica y creo que ella da más garantía incluso, sobre todo porque nos da cohesión y estabilidad social, más que Kast. Y creo que una buena conversación de Jara con Frei podría haber tenido el mismo resultado, digamos. Frei podría haber dicho, creo que ese era el camino, haber insistido en eso. Creo que en eso la democracia cristiana toma la decisión, la directiva de pasarlo al Tribunal Supremo. Creo que por lo menos yo no hubiera hecho eso, creo que perjudicó la candidatura de Yanez Jara, más bien hizo crecer un tema que podría haberse desarticulado de otra manera. Y si Frei no lo hubiera querido recibir, si uno se pone en el otro lado, bueno, hubiera quedado mal él. ¿Te fijas tú? Creo que el camino que buscó la democracia cristiana en ese tema, que obviamente lo respeto porque creo que no era el mejor. Pero ¿usted cree que Frei Ruiz-Tagle tenía algún espacio, interés en reunirse con Jara? También le sacó el piso en la primaria. Lo sé, pero yo creo que cómo resolver el tema después de que Kast se junta con Frei. Yo le hubiera pedido a Frei como directiva que se junte con Jara. Y Frei podría haber dicho sí o podría haber dicho no. Y ahí en el no creo que hubiera quedado más clara una posición de animadversión, si es que existe. Yo creo que él lo hubiera recibido. Pero se fue a China. Bueno, claro, se fue a China, pero yo le estoy dando mi opinión cómo hubiera enfrentado, que hubiera un tema. Un Zoom desde China. Puede ser, o cómo hubiera enfrentado el problema que se suscitó. ¿Cómo enfrentarlo? Sí. Claro, porque creo que se enfrentó de una manera que al final no terminó sumando, o bajando la intensidad del problema respecto a la candidatura de Yanez Jara, que uno lo puede entender que es una afrenta, bueno, a la propia organización de la democracia cristiana, pues militante hace esa recepción, pero ojo que no llamó a votar. Obviamente no lo estoy defendiendo, sino que estoy señalando cómo hubiera resuelto yo, en mi opinión, solamente en un tema que corresponde. Bueno, pero tiene alguna vela en el entierro porque viene de ese partido y por eso le preguntamos. Yo conozco a los actores, digamos, sin lugar a duda, pero creo que yo hubiera resuelto el tema de otra manera. Pero bueno, es algo que tenía que resolver la democracia cristiana. En términos generales de la población, de la ciudadanía, ¿cree que le mueve alguna aguja la foto de Frei Ruiz-Tagle con Kast? No mucho. Frei no es un pastor que vaya a ordenar las ovejas desorientadas y las vaya a llevar a un determinado corral. No, yo creo que él mueve poco, digamos. Ya tomó una postura hace tiempo en línea más coincidente en algunos aspectos económicos con la derecha. Creo que eso es así. Pero generó titulares. Generó titulares de los medios, de muchos medios de comunicación, y creo que eso permitió a Kast mostrar cierto un espectro un poquito más amplio, digamos, el solo hecho de juntarse. Creo que eso le puede ayudar a Kast y creo que con esa intencionalidad lo hizo. Pero si Frei hiciera un llamado a votar tampoco va a poder mucho. Pero generó, sí, prensa. Ahora saquemos el tejido. ¿Por qué Frei no hizo lo mismo por Matei? Que digamos, estaba por lo menos unos pueblos más cerca. Yo no lo sé. A mí también me llama la atención eso. Creo que hay distintas etapas en esto.
pero yo veo a Frei muy lejos de lo que era cuando yo militaba en la democracia cristiana. Pero bueno, él es un expresidente que toma sus propias decisiones, digamos. Pero sin lugar a dudas, no mueve la aguja, digamos, lo que él decida, a mi juicio. Ahora hablemos de la campaña. ¿Cómo ve estos? ¿Cuántos días ya quedan? El 14 se vota, o sea, quedan 12 días. 11 días. Pues se puede hacer campaña hasta el jueves. Claro. Sí. Jueves, digamos, 11, entiendo que es. Claro, estamos a primero. Mira, yo creo que la campaña es una campaña muy difícil. Yo no doy la campaña por perdida, pero falta remecer un poco más el ambiente político. Yo espero que haya pronunciamientos con más fuerza en algunos aspectos. Creo que falta mucho en regionalizar la campaña. He hecho las propuestas internamente. De hecho, vi una entrevista que coincide, por lo menos el titular, vi de Camilo Escalona. Por ejemplo, en Atacama estábamos trabajando por Llanejara, los partidos, en fin. Y les pregunté a los dirigentes regionales, ¿y qué ofrece Llanejara por la región de Atacama? Estamos hablando de los temas generales. Pero la región de Atacama necesita una nueva fundición en Paipote, necesita, te fijas tú, que sigue el plan de emergencia habitacional, que ha sido exitoso, necesita desarrollar, la ruta costera, obras que tienen que ver con decisiones presidenciales. Entonces no había, y mi impresión es que el resto de las regiones tampoco hay habían bajadas locales, te fijas. Entonces, propusimos aterrizar a la realidad regional y salir a buscar el voto no solo por los 750.000 pesos del ingreso ético o las líneas generales, nacionales, sino que también regionales, te fijas, y hay que focalizar en eso. La gente en Atacama espera resolución de temas concretos. También es muy importante lo general, lo nacional, pero hay que focalizar la campaña particularmente por lo menos la realidad que yo veo en el norte, te fijas, y en el sur también. Entonces yo espero que en estos días eso se arregle y creo que eso va a generar una dinámica distinta en la región. Si tú le dices en Atacama que vamos a votar por Jara porque Jara se comprometió a hacer la nueva fundición, que este gobierno cerró, dicho sea de paso, y que es necesaria para generar empleo, para poder vender cobre fundido refinado y no concentrado cobre, en fin, un gran tema que a mí me gusta mucho y que genera mucha riqueza al país si es que se hiciera, es distinto que ir a decirle vamos a ir porque no van a haber retroceso, en fin. ¿Y se puede con estándares ecológicos, ya que es un tema de su partido? ¿Qué cosa? ¿Hacer una fundición? Absolutamente, porque el cobre se funde y refina. El cobre chileno se funde y refina en China hoy día, la mayoría. ¿Ya? Se manda al Chancao. Claro, se manda el chancao, el concentrado, que es un concentrado o un precipitado. Entonces, ese cobre se funde allá igual. ¿En qué fundiciones? No sé en qué fundiciones. El cobre se funde igual, genera igual un efecto, ¿cierto? Climático. Climático. No, pero los chinos no Ahora, están muy... Si lo hacemos en Chile, lo podemos hacer con energía verde, porque en el norte tenemos capacidad de energía verde, mucha, barata. Primera cosa, ambientalmente podemos tener más seguridad, mejor trazabilidad, asegurar el precio al tener la trazabilidad. En segundo lugar, podemos generar menos desplazamientos de barco, porque si nosotros por cada tonelada de cobre se van 2 toneladas adicionales de tierra. Claro. Entonces tú generas un transporte marítimo que es muy contaminante, triple, lo disminuyes a 1/3, lo que también es importante desde el punto de vista del cambio, digamos, de la afectación al cambio climático. Y en tercer lugar, también hay una razón económica, tú recuperas obviamente el valor oro, agregado, la plata, el renio, las tierras raras, una pila de cosas que van en el concentrado, el cadmio, muchas cosas las recuperas y generas empleos de calidad. Entonces, ambientalmente es mejor, sin duda es mejor. Volviendo un poco al norte y lo que es su zona y también a lo que se debería hacer en la campaña, ¿usted considera que se debería hablar del cierre de fronteras en la campaña de Janet Jara? Yo Jara? creo que sí. Yo lo planteé en mi primaria cuando competí con Janet Jara. Claro que me fue re mal. Digamos, ganó ella lejos. Sin duda. Yo creo que ahí también creo que debería haber más fuerza en el planteamiento. Creo que estos últimos días lo ha hecho con más claridad en ese sentido, con más intensidad. Creo que claridad la ha tenido siempre y ha seguido desmarcando, que no es fácil, de algunos aspectos del gobierno. Incluso hoy día dijo debería haber ido el ministro del Interior, debería... Sí, hoy día le pegó una patadita a las canillas. Claro, yo creo que el gobierno en eso cometió muchos errores, de señales fundamentalmente.
Y creo que yo lo planteé en las oportunidades que tuve cuando iba a los comités políticos, digamos, hace harto tiempo atrás. El tema de la frontera norte es un tema grave para el país y es un tema que creo yo que faltaron señales claras, señales claras. Y acciones. En un momento después se tomaron las acciones concretas, digamos, de reforzar, de poner tecnología, que obviamente falta mucho que hacer. Pero la primera señal es la que tiene que hacer el primer mandatario, es decir, mire, no queremos más inmigrantes, se llenó la casa. Y hay que dar esa señal. ¿Cómo lo haces tú? Así como Piñera fue a invitar gente a Venezuela, había que decir, sabe que ya no vengan más, pues no caben más, porque tenemos problemas en salud, tenemos problemas en educación, tenemos problemas en vivienda, tenemos problemas políticos, ¿sabe qué? Mejor no vengan, queridos compañeros de Latinoamérica, no están las condiciones. Y eso nunca se dio, este gobierno no lo dio nunca con claridad. Eso es pega del... Y eso es lo que ha hecho de alguna manera Kast antes. Y Boric no lo hizo. Yo creo que había que hacerlo, creo que es responsabilidad del presidente haber hecho eso. Más allá de todo lo que se diga, es una señal política. Mira, ya está produciendo efecto la gente que cree que va a ganar Kast, ojalá no ocurra eso. Ya está esa señal generando consecuencias en otro país, en Perú. Aunque es bastante falso, porque creo que el flujo no ha aumentado, pero se generó un efecto político en el Perú. Pero esos efectos políticos, el presidente de Perú también, un presidente interino que está tratando de firmar los muebles. Claro. O sea, también se genera mucha política en torno a lo comunicacional y se está haciendo cada vez más difícil hacer política con la información real, concreta. ¿Cómo cree usted que se puede hacer campaña, digamos, sin caer en el populismo, sensacionalismo, más bien diría yo? Es que ahí usted se metió en un tema que es bastante más complejo, Alejandra. Sí. Sin duda, cómo se gobierna hoy día. Sí. Que tiene que ver con eso. Si usted se fija, los primeros mandatarios, incluido el de Chile, digamos, dan señales, digamos. Es más importante una foto con la guagüita muchas veces y emociona y genera una cercanía con la gente que otras cosas, te fijas tú, que pueden ser muy importantes desde el punto de vista pragmático. Entonces ahí hay un problema que le pasa a todo el mundo político, te fijas. Y eso yo no sé cómo resolverlo, pero creo que cuando tú actúas, si tú quieres, en la frialdad de la pura responsabilidad y no desde las comunicaciones, bueno, también estás haciendo un poquito irresponsable porque hay que equilibrar las cosas. Y creo que ahí hay un tema, digamos, que el mundo político hoy día está desafiado en eso. Entonces, claro, las señales comunicacionales a veces son solo señales, arrebatos muchas veces, titulares muchas veces. Mira cómo se instaló Kast. Kast se ha instalado casi con puros titulares. Con puro titular, claro. Y tú dices, la baja, ¿y cómo va a recortar los 6.000 o 7.000 millones de dólares? Que es una brutalidad de plata y la gente no tiene idea. ¿Te fijas? Y eso es doloroso porque yo voy a reunión y le explico muchas veces a la gente, mire, esto va a significar, porque 7.000 millones de dólares es mucha plata, es más o menos el 10% del presupuesto. El presupuesto son como 80.000 millones. Entonces, ¿cómo va a recortar usted eso? Y tú le decís, más o menos el 80% del presupuesto de gasto social. La plata de las Fuerzas Armadas, particularmente las jubilaciones, la PGU, salud, educación, ¿qué vamos a recortar? Entonces ahí la gente empieza, pero tenéis que hacerle una clase o una explicación en detalle, te fijas y... Bueno, estamos en un desafío en ese sentido y ahí obviamente creo que Yané Jara en ese sentido creo que genera confianza porque ella, el rol que cumplió como ministra del Trabajo creo que ayuda mucho. Si el gran problema de Yané Jara es que es comunista, digamos, y viene del comunismo y eso la derecha lo metió ese cuco, te fijas tú, y eso es lo que la ha limitado. Y si logramos en estos 10, 15 días entender que ella es candidata, no es la candidata comunista, sino que es la candidata de un gran sector del mundo progresista, donde estamos algunos que estamos disconformes con lo que estamos haciendo también y que queremos, por ejemplo, fundir y refinar en Chile, que queremos terminar con los abusos del TAC, que queremos terminar con los abusos de la ISAPRE, que queremos y hemos hecho algunos esfuerzos, y que estamos acá porque el otro lado es peor. Si logramos dar ese mensaje, creo que podemos avanzar. Pero creo que, y eso es ella, y a mí no me cabe la menor duda, digamos que, o sea, ella... de PC como candidato hoy día tiene, bueno, su historia que está ahí, pero es una candidata que se plantea con una propuesta mejor, socialdemócrata diría yo, mejor, mucho mejor que la de la derecha para el país y para la mayoría de chilenos y chilenas.
donde yo creo que, digamos, significaría obviamente mucha mayor estabilidad además en el país. Creo que ahí hay una oportunidad si hacemos bien las cosas en estos días que faltan. Una última pregunta, diputado. ¿Usted cree que en los debates se puede marcar esta diferencia de conocimiento entre los dos candidatos? Yo creo que hay cosas contradictorias, te fijas. No es fácil, pero no es imposible. Yo confío en el pueblo chileno, fíjate. Creo que ese voto de París es un voto que no se fue a la derecha, no se quiso ir a la derecha. A esta derecha de los titulares, a la derecha esta más loca todavía de Kaiser, te fijas. Ni siquiera Matei. Esa derecha, porque al final ese votante tiene que en el fondo ver quién lo va a joder menos. En definitiva, ese votante, por ejemplo, está molesto por los abusos, está molesto porque siempre termina perdiendo, está molesto porque incluso, no sé, pues la ley de SAPRE terminaron pagando. Tú vas con una propuesta para, te vuelvo al ejemplo de eliminar las multas del TAC y termina el propio gobierno poniendo cara fea, te fijas tú, y diciendo todas las concesionarias que se van a morir, que yo quiero destruir el sistema de concesiones. 3 editoriales del Mercurio esta semana, 3. Más artículos, editorial principal, 2. Más 4 o 5 artículos sacándome la mugre por proponer eliminar una multa de 3 caminos que tienen para asegurarte y asegurarse el pago las concesionarias. Digo eso porque cada vez que el royalty que trabajamos tantos años fue lo mismo, fueron años. Pequeños avances para la ciudadanía o de justicia territorial. Entonces eso, la gente está molesta porque nuestro sector político no ha sido capaz de avanzar también en aspectos que se puede avanzar. Que yo no soy estatista, yo no soy marxista, yo no pretendo destruir el modelo, no. Creo que terminan liquidando el modelo de economía social de mercado precisamente los abusos que cometen las grandes corporaciones, te fijas tú, y ese traspaso que hubo desde sectores progresistas a meterse, digamos, en este modelo intensamente y en sus utilidades, en los directorios, en las acciones. Y si logramos revertir eso, creo que la gente podría recuperar esa confianza, y creo que Yané Jara es la persona que, por su propia historia, puede demostrar eso. Pero creo que tiene que dar señales más fuertes respecto a algunos aspectos, además del de inmigración, algunos aspectos económicos también, que tienen que ver con eso, no con estatizar, sino que decir, ¿sabe qué? Los abusos los vamos te fijas tú, a parar, porque al final este país lo que, desde mi punto de vista, sucedió eso, o sea, hay abusos. En todos los temas sensibles hay abusos de las ISAPRE, en la salud, abusos. Hay abuso en las concesiones, abusos, hay utilidades que no sabemos cuánto se llevan, pues son empresas que no son públicas su utilidad y hacen negociaciones con el Estado a veces que no son del todo transparentes. Hay abusos. ¿Cuánto nos costó la reforma previsional con la AFP? ¿Cuánto nos costó para avanzar un poquito? En el fondo, te fijas, con las ISAPRE es lo mismo, y si tú te vas a cualquier cosa es lo mismo. Entonces ahí es donde, si se da la señal clara, creo que podríamos avanzar. Y yo creo que eso es lo que falta en los próximos días, a mi juicio. Muchas gracias, Jaime Mulet, por haber estado con nosotros. Le deseamos una próspera estadía en el Congreso, donde va a tener que compartir con el Dr. File. Bueno, esperemos hacer aporte, y yo voy a seguir en estos temas que a mí me gustan, me convocan, que son muchas veces difíciles, pero creo que por lo menos hay un aporte interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más 32 minutos. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Y terminando las noticias, vamos a hablar de las noticias internacionales. La amenaza de Estados Unidos a Venezuela se intensifica. El pasado miércoles, el presidente dominicano Luis Abinader, acompañado del secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, anunció que Estados Unidos podrá utilizar áreas limitadas de República Dominicana para sus operaciones militares en la región.
Esta autorización aumenta la capacidad de acción de Estados Unidos en su Operación Lanza del Sur, que tiene como objetivo declarado una supuesta lucha con el tráfico de drogas en el Caribe y acrecienta la posibilidad de una acción militar directa contra Venezuela. A esto se suma la decisión del presidente Donald Trump de cerrar completamente el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela. A través de un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario escribió: a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. La Cancillería venezolana replicó en un comunicado que denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, en lo que describió como, comillas, una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela. El tráfico aéreo en Venezuela lleva más de una semana con graves afectaciones, después de que la Autoridad Estadounidense de Aviación emitiera una alerta en la que recomendaba a las aerolíneas tener precaución al operar en el espacio aéreo venezolano, entre comillas, debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al incremento de la actividad militar en o alrededor de Venezuela, cierre comillas. Esta advertencia hizo que las compañías Iberia, Air Europa, LATAM Colombia, Avianca, TAP, Plus Ultra, Turkish Airlines y GOL suspendieran sus operaciones en Venezuela, a pesar de las advertencias del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, en cuanto a cancelarles las licencias para operar en su país si aceptaba las presiones estadounidenses. El cierre del espacio aéreo ordenado por Trump no solo está afectando los vuelos comerciales, sino también las deportaciones de migrantes venezolanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores denunció que, comillas, a través de esta acción el gobierno de los Estados Unidos ha suspendido de manera unilateral los vuelos de migrantes que de manera regular y semanal se venían realizando en el marco de la repatriación de venezolanos a través del plan Vuelta a la Patria. Además, 2 días antes de que Trump anunciara el cierre del espacio aéreo venezolano, el mandatario amenazó con empezar a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra. Esto lo dijo en una audiencia virtual con miembros de las Fuerzas Armadas con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias. Horas después, el diario estadounidense The New York Times reveló que el mandatario estadounidense conversó por teléfono con Nicolás Maduro, algo que Trump confirmó este domingo sin dar detalles. Además, Trump se ha mostrado especialmente interesado las últimas semanas en las elecciones en Honduras e incluso anunció un próximo indulto al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en 2024 por narcotráfico por un tribunal estadounidense. Comillas: si Tito Asfura gana las elecciones presidenciales en Honduras, debido a la gran confianza que Estados Unidos tiene en él, en sus políticas y en lo que hará por el pueblo de Honduras, le brindaremos todo nuestro apoyo. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos en un país, sea cual sea. Además, concederé un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que respeto enormemente, han dicho que ha sido tratado de forma muy dura e injusta. Esto no puede permitirse, especialmente ahora tras la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero. Cierre comillas, dijo Trump. Bueno, en este minuto, al leer estas noticias, todavía no sabemos el resultado de las elecciones en Honduras, pero versiones preliminares hablan de un empate técnico y es posible que Trump pierda a pesar de estas amenazas, pero lo significativo es cómo está interviniendo de manera bastante descarada en las elecciones locales con sus embajadores, haciendo declaraciones políticas en todos los países respecto de qué candidatos prefieren y cuáles no, y usando el poderío económico de Estados Unidos como chantaje, es decir, si ganan los candidatos que les gustan va a haber plata y si no, no. Y no tan solo eso, creo que a mí me choca mucho esta idea de indultar a un narcotraficante súper poderoso que está en una cárcel de alta seguridad, si no me equivoco, en el estado de Virginia.
me impresiona que vaya con este discurso de no, estamos invadiendo Venezuela por el narcotráfico, que no sé qué, no sé cuánto. El plan va dirigido a encarcelar a los traficantes de droga, etc. Y está hablando de indultar a el padre de la cocaína. Claro. Es muy interesante este punto porque Juan Orlando Hernández, en las declaraciones en el juicio, esto no son trascendidos, sino que en los elementos que se dieron a conocer en el juicio que se realizó en Estados Unidos, a país al que fue extraditado Orlando Hernández, él decía cosas como que les vamos a meter la cocaína por las narices a los gringos sin que se den cuenta. Recibía coimas del Chapo de México, ofrecía protección a los narcotraficantes que se refugiaran en Honduras para no enviarlos extraditados a Estados Unidos. O sea, un delincuente con todas las credenciales de delincuente y de narcotraficante de alta envergadura, que había convertido el Estado de Honduras y el Ejecutivo en un operador de la banda de narcotráfico, sea indultado por Trump. Y a diferencia, porque uno puede entender la lógica política de que él haya indultado, por ejemplo, a las personas que invadieron el Capitolio porque lo hicieron bajo su mandato. Por más que él lo niegue, digamos, invadieron el Capitolio tratando de impedir que perdiera una elección presidencial. Pero ¿cuál es la vinculación con este señor que está condenado por narcotráfico? Para indultarlo. Cuando, como dices, Jesús, simultáneamente está rodeando las costas venezolanas con el supuesto argumento de que va a combatir el narcotráfico, y este fin de semana el secretario de Defensa está en el ojo del huracán, ¿cómo se dice? Está en la mira de los medios políticos, medios estadounidenses, porque al bombardear una de las lanchas donde se han asesinado a las personas que iban en esas lanchas, una de esas lanchas fue bombardeada 2 veces. Una vez, la primera vez quedaron 2 sobrevivientes, y después fue bombardeada nuevamente para que no quedara ningún sobreviviente. Y según el Washington Post, existen información de que el propio secretario de Defensa habría sido quien ordenó el segundo bombardeo para que no quedara nadie vivo. Esto podría constituirse en un crimen de guerra, porque aún en las lógicas de la guerra hay normas que respetar, y estas ejecuciones sumarias sin juicio previo, sin ningún tipo de antecedente que lo valide, constituyen crímenes de guerra. Así que vamos a ver qué pasa con eso, pero claro, tal como tú dices, contradictoriamente Trump está indultando a este personero. No, y no es la única contradicción, o sea, el hecho de que también cierra el espacio aéreo impide que se hagan las propias deportaciones que él está mandando de venezolanos de vuelta a su país. Entonces ya creo que las contradicciones son muchas. Está dejando entrever que quizás, yo no soy quien para decirlo, pero quizás hay otras intenciones detrás de todo esto. Sí, pues ojalá que no se cumplan las intervenciones militares, porque cada vez que esto ocurre, por supuesto, los que sufren son los civiles, particularmente mujeres y niños. Exactamente. Así que después de esta pausa vamos a continuar con nuestro último entrevistado. Exactamente, el diputado Andrés Giordano del Frente Amplio. Y nosotros nos vemos después de esta pausa.
estamos de vuelta con más 32 minutos y en esta ocasión nos acompaña el diputado por el Frente Amplio, Andrés Giordano. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, y tú, feliz de estar acá después de un largo rato que no habíamos tenido posibilidad de conversar, pero aquí estamos de vuelta. Sí, tenemos lo vamos a poner como ventaja de haber perdido la reelección porque hay más libertad para hablar. Sí, aunque Sí. estoy muy ocupado en terminar ahí el mandato que me ha dado Chile Sí. hasta el 10 de marzo, así que... Hasta el 10 de marzo todavía queda y no se ha entrado al receso parlamentario, Por cierto. por cierto. Pero hablando de esos temas, tu acción política previa a ser parlamentario y también en lo parlamentario, pero bueno, los parlamentarios tienen que hacer más cosas, estuvo centrado en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sí. Entonces quería preguntarte con esa mirada, si hay algún segmento de trabajadores y trabajadoras que se sientan huérfanos de representación política pensando en la votación que obtuvo Franco Parisi, particularmente en el norte. Sí. A ver, bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que objetivamente los proyectos de izquierda y de centro izquierda que se reconocen progresistas han tenido dificultad para hablar directamente a la clase trabajadora como lo solía hacer, como era en los años 70, incluso 80, a propósito de las transformaciones que han tenido políticamente buena parte de los países de Latinoamérica, pero también a nivel global a propósito de las transformaciones también del mundo del trabajo en sí mismo. Hoy día creo que se ha desdibujado esa conciencia que históricamente tenían los trabajadores y que por lo tanto los hacía interpretarse también a sí mismos con alguna tendencia política. Hoy día esto de que emerjan nuevamente, porque no es la primera vez, pero una vez más, fuerzas que no se reconocen ni de izquierda ni de derecha, sino que apuntan a un ambiguo político y que eso genere un grado de adhesión importante en familias trabajadoras, por cierto, que nos habla de un vacío en el proyecto progresista que uno debiese pensar a subsanar, que debiese impulsarnos a todos a actualizar cómo estamos representando finalmente a quienes en muchos de los partidos que hoy día componen ese espectro representan además su génesis. O sea, nacen a propósito de reivindicar las grandes luchas obreras durante el siglo XX y tienen como proyecto, ¿no?, intentar generar un marco de mayor igualdad o equidad en las condiciones materiales de las personas. Entonces, me parece muy desafiante, me parece también preocupante desde la perspectiva de que veo como hoy día ese partido político, en vez de buscar una conducción, ¿no?, como de esa expectativa legítima que hoy día tienen millones de personas, más de 2 millones de personas votaron por Franco Parisi, diga, bueno, nosotros nos vamos a abstener de las próximas elecciones, como si diese lo mismo si gana A o gana B, ¿no?, cuando efectivamente lo que está en juego es mucho más profundo que una alternativa política, que un nombre, que lo que uno marca en la papeleta, sino finalmente cuál es el camino que sigue Chile. Que yo, lejos de creer que estamos en un ambiente polarizado, que es un poco lo que se ha instalado en los medios de comunicación, me atrevería a decir que no lo estamos en la medida de que no se trata de dos extremos. Yo veo un extremo, veo una gran tendencia bien extrema, que es la ultraderecha, que ha gestado su programa de gobierno y que ha ido generando adhesión en sectores que hasta hace un tiempo atrás se declaraban de centro, como es el Partido Demócrata, y veo una coalición de centro-izquierda que ha dejado atrás buena parte de sus amplias diferencias en función de construir un programa que respete aquellas cosas en las que se coincide. Entonces, no veo dos extremos y veo una preocupación porque hay ahí un electorado que hoy día está huérfano y que además no tiene una conducción, liderazgos políticos que hoy día digan, no da lo mismo cuál es la elección del próximo 14 de diciembre. Quedan 14 días, bueno, menos. ¿Cuánto? 13. No, pero De para la campaña elección, menos, pero hasta el otro de jueves. campaña Sí. 10 días. Sí. Probablemente no tiene sentido la pregunta que te voy a hacer en este corto plazo, pero hablando de esto, mirando las tareas políticas del Frente Amplio, Sí, sí. Que parecen estar todavía más alejadas del mundo del trabajo. No tienen esa raíz histórica, tienen una raíz histórica más bien en el mundo estudiantil. Como militante del sector, como actor político, que me imagino que vas a seguir siendo,
¿qué trabajo político crees que hay que hacer en tu sector para obtener esa vinculación? Bueno, hablar de nuestro sector es mucho más amplio que hablar solo del Frente Amplio. Sin embargo, entiendo que la primera pregunta es directamente sobre el partido en el que milito. Y lo primero que quiero decir es que efectivamente el Frente Amplio tiene su génesis en el mundo estudiantil, ¿no? En las grandes movilizaciones del año 2006, luego 2011, eso va gestando liderazgos que hoy día siguen siendo muy relevantes dentro del partido. Sin ir más lejos, el presidente de la República viene de ahí. Sí. Pero es un partido que también se ha ido desarrollando al alero de otras grandes reivindicaciones, ¿no? Y hoy día el Frente Amplio no solo es el partido más grande de Chile, sino que ha ido incorporando dentro de su agenda política, desde la propia experiencia de dirigentes como yo, que la verdad que tengo una particularidad a propósito del resultado electoral. Eres la excepción. No creo que sea la excepción que confirme la regla. De hecho, tenemos sí. un frente... La cuota de minoría, no. Tenemos, Son bromas. De hecho, tenemos un frente de trabajadoras y trabajadores, pues tenemos varios frentes que de alguna manera se hacen cargo de distintas demandas. A mí me parece que el rol del trabajo en general en un proyecto de izquierda es central y por lo tanto me parece muy positivo que con la fusión de los distintos partidos que hoy día componen el único partido de Frente Amplio, que hay que recordar que éramos varios movimientos, varios otros partidos que se fusionan, ha ido madurando y creciendo también una perspectiva política más diversa. Yo efectivamente represento eso, mi experiencia es, y lo que decía hace unos minutos es que tengo la particularidad de que antes de ser parlamentario fui trabajador 15 años y un trabajador vinculado a la política durante esos 15 años. Creo que ahora, a propósito del resultado electoral de marzo en adelante, voy a seguir siendo un trabajador vinculado a la política y espero seguir participando en la interna de mi partido, precisamente porque además se nos vienen hitos muy importantes durante el próximo 2026. Al margen de los resultados presidenciales, tenemos un congreso ideológico que va a definir, bueno, cuál es el nuevo rol que espera cumplir un partido que además está haciendo cuajar la fusión orgánica, pero que hoy día tiene que tener ciertos lineamientos ideológicos, que ha adquirido una nueva experiencia, no solo de incorporar actorías sociales y políticas de distinto enfoque, no solo el estudiantil, sino que experiencia vinculada a los movimientos por la vivienda, vinculada a los movimientos ecologistas, al movimiento feminista, al movimiento sindical, al movimiento de pobladores en su conjunto. Hay un sinnúmero de nuevas experiencias que se suman, pero además está la experiencia de haber sido gobierno. Entonces, todo eso requiere una discusión bien profunda que para un partido del tamaño que se ha convertido el Frente Amplio, por cierto, es muy desafiante, pero es la agenda que se va a tomar el 2026 para efectivamente que el partido siga siendo un instrumento de transformación y que se acude también a este nuevo Chile que hoy día ha expresado mucha desconfianza en los partidos políticos tradicionales, que ha visto de nuevo la emergencia de estos grupos que se declaran como más outsiders de la política tradicional y que no es solo Parisi, yo pondría en la misma categoría ¿En el mismo registro? Sí, en el mismo registro yo pondría, por ejemplo, al Partido Nacional Libertario, que si bien es de ultraderecha, lo que ha hecho es también levantar un discurso de nosotros no somos los republicanos, no somos la derecha tradicional, somos otra forma de derecha. Y de alguna manera eso ha generado sobre todo teniendo voto obligatorio, una discusión inconsciente que falta dar de cara a la ciudadanía. Y que a propósito del voto obligatorio nos debiese también obligar a quienes creemos que la política es una herramienta de transformación a tener debates mucho más transparentes, honestos y directos, precisamente para que no sea solo las elecciones el único espacio donde la ciudadanía, por obligación, ¿no? Porque se le pone una pistola en la cabeza y se le dice si usted no va a votar, lo multamos, exprese, no solo el descontento, sino que pueda involucrarse de alguna manera en esas definiciones políticas. Entonces ahí hay un desafío importante y creo que el Congreso del Frente Amplio va a ayudar a que a lo menos nuestro partido pueda cumplir con esa noble tarea que es muy necesaria. Ahora, trasladar eso al progresismo, bueno, requiere que cada partido también revise no solo los resultados electorales, sino también cómo uno se posiciona en un escenario muy complejo a nivel internacional, donde las ultraderechas se han tomado la agenda a nivel global, con estrategias bastante similares, pero también con reacciones, ¿no? del electorado bastante similares, donde uno debiese pensar en democratizar de nuevo el debate, a lo menos desde el progresismo, y eso involucra una tarea de mediano o largo aliento. Me gustaría llevar un poco la discusión a la campaña, pero también tomar un poco esto de... Ustedes partieron como un movimiento estudiantil. ¿No te ha pasado que dentro del partido sienten que ha faltado la discusión sobre educación? Hoy día leí al ministro Cataldo decir lo mismo, que falta la discusión sobre educación en esta campaña. Se ha hablado muy poco de educación. Mira, creo que
las campañas son momentos muy breves de construcción política y que no reflejan en ningún caso la profundidad de los proyectos que se levantan en una agenda transformadora. De hecho, hoy día nuestra candidata, Janet Jara, es expresión de un gran conglomerado que viene discutiendo la educación, el modelo de desarrollo, el mundo del trabajo, la seguridad, la vivienda, la salud como temas centrales. Efectivamente, creo que este gobierno en particular se ha enfrentado a también una agenda de retrocesos en lo parlamentario que ha sido muy complejo de sobrellevar y que ha, entre otras cosas, impedido profundizar agendas tan relevantes, por ejemplo, como un nuevo financiamiento de la educación superior. O sea, seguimos con una dificultad muy importante allí, seguimos con una dificultad, por ejemplo, en medidas que parecerían de perogrullo, como la sala cuna, etc. Entonces, estamos en un momento donde creo yo que las dificultades institucionales de repente invisibilizan los debates, pero yo sí sé que existe todavía un movimiento estudiantil que de a poco se ha ido articulando. Yo creo que también tenemos que hacer historia reciente y recordar que los movimientos sociales, en realidad, quienes han sido los encargados de poner estas agendas en los gobiernos de turno, y en este caso habían ciertos compromisos programáticos importantes vinculados al financiamiento de la educación, a la profundización de la educación primaria, que fueron puestos también por movimientos de trabajadores y trabajadores, por movimientos estudiantiles, y que no han podido todavía ver la luz, ¿no? Desde esa perspectiva existe un debate para adelante que es bien importante y que yo creo que Janet Jara lo está encabezando de la manera correcta, pero se conjuga con esta vorágine que significa hacer campaña de cara a una fecha límite y que todavía, creo yo, no puede decantar en una propuesta que sea efectivamente más materialmente tangible para el mundo social que hoy día se estructura en la defensa de la educación. Y ahí hay mucho que hacer. Yo creo que en eso el Frente Amplio, precisamente por su génesis, tiene mucho que aportar. Pero eso no se define hoy día de cara a lo programático, ¿no? Creo que se define de cara a saber conversar sobre estos temas con quienes hoy día piensan diametralmente distinto a nosotros. No, creo que esta no es una elección que se define siguiendo la conversación con aquellos que entendemos que en los sectores organizados hoy día hay una respuesta a problemáticas como el sistema educativo, como el sistema de salud, el sistema laboral, sino precisamente aquellos que muchas veces no se han sentido encantados con nada, no se han sentido encantados ni siquiera con la junta de vecinos, ni con el club del barrio para jugar a la pelota. Entonces se requiere una capacidad, creo yo, de poder emocionarnos con esas realidades desde la perspectiva de que por algo ha pasado esto, ¿no? Por algo la ciudadanía se ha distanciado, más allá de cuestiones propias, de lo político, del modelo, etcétera, que se ha visto cada vez más compelida a ser un individuo que vive en la sociedad como momentáneamente, pero que no se siente identificado como tal, no se siente identificado ni como un estudiante organizado, ni como un trabajador que puede tener un sindicato para mejorar sus condiciones, ni tampoco se siente como un sujeto dentro de su comunidad, no está en la junta de vecinos, a veces no está ni siquiera en los comités de seguridad, que hoy día hay muchos más que juntas de vecinos. Y eso pone un desafío, ¿no? Como que yo creo que más que lo programático, el desafío es conversar con las personas respecto de lo que significa hoy día tomar una decisión en materia presidencial, porque efectivamente tenemos al otro lado un sujeto que sí valora lo individual, que dice que básicamente cada uno debiese rascarse con sus propias uñas en lo educativo. Es una persona que rechazó la gratuidad en su momento, me refiero a José Antonio Caz, por cierto. Es una persona que rechazó incluso la acreditación de las universidades. Y es una persona que hoy día lidera un partido que va a tener una amplia bancada parlamentaria, que ya están proponiendo retrocesos en un sinnúmero de áreas que no son solo las educativas. Tienen en materia de salud, en materia laboral, han dicho que si dependiera de ellos echarían atrás la reforma a las 40 horas, porque dicen que... ¿Para qué vaya a volver a la casa? ¿Para qué vaya a volver a la casa si tenéis que ir a encerrarte? O sea, claro. Eso es el equivalente a decir que no mejoremos los sueldos porque podría ser víctima de un asalto. Y obviamente todos tenemos absoluta claridad de que hay que atacar los problemas de seguridad con severidad, que es un tema central para la agenda del país, pero hay que atacar a los criminales a todos por igual, ¿no? Entonces, ese mismo candidato lleva a algunas personas que defendieron a los que se coludieron con las farmacias, con los pollos, con los supermercados, como su asesor económico, y uno dice, bueno, entonces efectivamente el discurso es medio blandito, ¿no? Cuando no se quiere levantar el secreto bancario, etcétera. Son cosas que están ahí pendientes y yo creo que uno debiese tratar de conversarlas específicamente con hoy día las personas que desconfían de todas y de todos y que van a verse muy afectados si es que escenarios como aquel, ¿no? Como las propuestas de este candidato que nos dicen recortemos beneficios sociales, echemos para atrás la reforma de pensiones, llegan al poder. Tal como tú decías, la ultraderecha tiene un libreto bastante similar, una plantilla que se ha aplicado en distintos países
Y con alto nivel de efectividad. Partiendo por Estados Unidos, donde el presidente, digamos, todos los días nos enteramos de alguna nueva tropelía y ahí sigue. Está en este minuto la amenaza sobre Venezuela de una intervención militar directa y otras medidas políticas que ha anunciado Trump, que en el fondo considera o ha vuelto a esta política de considerar a Latinoamérica como el patio trasero de Estados Unidos. En un eventual gobierno, sabemos que está en campaña para que gane Janet Jara, pero si ganara Kass con Trump en Estados Unidos, Milei al otro lado de la cordillera, ¿qué tan amplia podría ser los cambios que sufra la institucionalidad chilena, más, incluso más allá de los cambios, retrocesos sociales? Sí. En cuanto a alianzas políticas, militares. O sea, partamos por la base de que estas alianzas además buscan influir en la política nacional, todas las alianzas internacionales. Teníamos Trump hace poquito al diciendo, embajador de Estados Unidos claro, diciendo como vote por este y es sí, mejor, ¿no? es Nos vamos mejor a llevar mejor. Eso es preocupante, pero demuestra lo que tú dices, ¿no? Como que Estados Unidos vuelve a una lógica de intervencionismo político en Latinoamérica, bueno, y el mundo, en realidad, que es absolutamente preocupante. Cuando personas que no respetan la democracia, que no respetan la institucionalidad, se hacen del poder, y el caso de Trump creo que es muy ilustrativo de aquello. Finalmente, el peligro es para la sociedad en su conjunto, no tiene solo que ver con las altas esferas de las decisiones o cómo las institucionalidades van cambiando. O sea, que hoy día tengamos un presidente en los Estados Unidos que además tiene este deseo de interferir en la política internacional, pero que además tiene de manera impune esta posibilidad de permanentemente agredir a su propia población, porque lo hace sin ningún tipo de tapujo. O sea, los choques que ha tenido con la prensa, tratando de estúpidos a periodistas, o sea, me parece, yo no había visto una deriva tan claramente autoritaria de un proceso democrático en harto tiempo en los Estados Unidos, como lo ha representado Donald Trump. Y creo que la preocupación que nos debiese generar, ¿no? en Chile es cómo hoy día sus seguidores, porque son afines ideológicamente, son incapaces de cuestionar lo que está pasando. Ponían, por ejemplo, hace poquitos días el grito en el cielo porque la expresidenta Bachelet se había reunido con la candidata Janet Jara, pero no decían absolutamente nada respecto del intervencionismo electoral absolutamente burdo, que no era una opinión diplomática, sino que era efectivamente una presión, como también ocurrió en Argentina, respecto del proceso presidencial en Chile, del embajador de los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de inconsistencia nos revelan también cuál es el modelo que ellos aspiran a seguir si llegan al poder acá. Y si bien efectivamente tenemos menor capacidad de influencia que los Estados Unidos, a mí me preocupa cómo esta idea de desmantelar, todos han puesto distintos utensilios sobre la mesa, las podadoras, las motosierras, pero esta idea de jibarizar el Estado, ¿no? Como de entender que acá no tiene que haber una entidad que represente el bien común, sino que cada uno tiene que ser capaz de construir su propio bien individual y la suma de esos bienes individuales, en teoría, como construir una sociedad mejor. La idea de destruir como la fibra institucional para eso, a mí me preocupa bastante, y me preocupa a propósito de lo que conversábamos del PDG, quienes yo espero, ¿no? que puedan, sobre todo los votantes de Parisi, más allá de esta consulta que se realizó a nivel digital, que no sé cuánta gente votó, solo sé los porcentajes. Sí, es un porcentaje, no se sabe cuánto votaron, pero los máximos que podían votar son los 38.000 militantes, claro, porque era para los militantes. Acá estamos hablando de más de 2 millones de votantes, por lo tanto Claro, es una entonces, porción pequeña. Si hubieran votado los 38.000, de todas maneras es una porción pequeña del... Sí. Ahora, es un ejercicio democrático, pero a mí me preocupa, en función de lo que hablábamos antes, que no exista una definición por parte de ellos, porque efectivamente, si uno analiza la composición de la Cámara de Diputadas y Diputados para el próximo periodo, bueno, el PDG va a ser crucial en definir buena parte como de la agenda que tenga el gobierno que salga, ¿no? Como independiente si sale Janet Jara o sale José Antonio Kass, efectivamente nos da lo mismo la posición que tú tomas hoy día respecto, ¿no? De intentar que salga una alternativa u otra, porque representan modelos muy distintos. Uno es como la senda de la profundización de la democracia por el lado de Janet Jara, que ojo, la democracia no tiene solo que ver con las instituciones, como que la profundización de la democracia es también
democratizar los beneficios económicos que hoy día lamentablemente están concentrados en muy pocas manos en Chile, es decir, que la riqueza se distribuya de mejor forma. Y por eso es que su programa apunta, por un lado, a tener mayor seguridad en los barrios, que la gente viva tranquila. Yo y todas y todos acá presentes queremos vivir tranquilos, pero que también podamos llegar a fin de mes. Son dos tipos de seguridad distintas, la seguridad pública, la seguridad económica. Y por otro lado, esta idea como de podarlo todo, de reconstruirlo todo, de partir de cero, de jibarizar al Estado, de entenderlo además como un adversario, cuando buena parte hoy día de las demandas sociales por mayor seguridad se resuelven con más Estado, no con menos carabineros, sino que con más, o los especialistas en salud que faltan y que generan listas de espera, o todas las deficiencias estructurales, bueno, todas tienen que ver con más Estado, con ser capaces de invertir más, de tener un segundo hospital, o sea, un nuevo hospital en la zona norte y no menos hospitales. Y tener alguien que te propone absolutamente lo contrario y que no exista en aquellos que hoy día tienen una representatividad de este desencanto de la política, como el Partido de la Gente, una posición, a mí me parece súper preocupante y yo espero que más allá de la consulta que se ha hecho, sobre todo el candidato presidencial, quien además ostenta probablemente el liderazgo más evidente, al margen de su visión política, que puedo yo no concordar con ella, pero al margen, bueno, que rescate, entre otras cosas, que tenemos por un lado un candidato que propone desmantelar la educación pública, cuando yo lo he escuchado a lo menos vocerear la importancia, porque estudió en el mismo colegio que yo, que es el Instituto Nacional, de la educación pública como una herramienta de transformación y como una herramienta también de posibilidades de desarrollo social. Que vea que al lado tiene una candidata que además no representa el viejo establishment, sino que es una mujer de esfuerzo, que es además de la zona norte, por eso yo siempre hablo con mucho orgullo de eso, de Conchalí, y eso me parece profundamente democrático, que alguien de Conchalí pueda ser presidente, y no siempre, no aquellos que tienen apellidos rimbombantes, alemanes, que viven en las 3 comunas más ricas de nuestro país. Entonces, ¿qué se parece más allá de las diferencias muy claras que yo he tenido con la figura de Parisi o con el proyecto en general del Partido de la Gente? ¿Qué se parece más a lo que ellos proponían en campaña? Entonces, no se puede en esta pasada no ser ni chicha ni limonada. Yo creo que hoy día hay que tomar postura y yo espero que Parisi lo haga. Yo quería un poco retomar esto que mencionabas de la vez que la candidata Janet Jara se juntó con Michelle Bachelet. Hace poquito pasó que otro candidato se juntó con un expresidente. Y quería saber un poco tu opinión sobre la reunión que hubo entre Frei Ruiz-Tagle y José Antonio Kast. A ver, por ponerlo en pocas palabras, yo creo que hoy día Eduardo Frei probablemente se sentiría más cómodo en el Partido Demócratas que en el partido de su padre, ¿no? Es absolutamente preocupante que alguien que dice defender los principios democráticos y cristianos esté dando este tipo de señales a la ciudadanía. Y creo que evidentemente está generando una tensión muy, muy relevante en su partido, que además ha tomado una definición democrática también. O sea, hablamos de lo de París recién, pero ellos también enfrentaron un proceso importante donde definieron apoyar finalmente una candidatura que defiende los principios democráticos que se cuadran con sus valores partidarios. Que Eduardo Frei haya decidido cruzar la vereda y se haya reunido con quien hoy día representa todo lo contrario y que ha señalado, entre otras cosas, que pretende incluso indultar a condenados por los crímenes más graves que contempla nuestro ordenamiento jurídico, aquellos de lesa humanidad, me parece un tremendo error político y vuelvo a señalarlo como, bueno, la Democracia Cristiana es un partido que tendrá que volver a discutir sobre el quehacer de sus militantes y particularmente aquellos que tienen un capital político tan importante como los expresidentes. Pero a mí me da la sensación de que el lugar del expresidente Frei Ruiz-Tagle no es la Democracia Ya no es la Cristiana. BC. Bueno, muchas gracias Andrés Giordano por haber estado con nosotros esta mañana. Esperamos volver a conversar contigo en el futuro. Por cierto, así será. Así será. Y ustedes no se vayan, que ya volvemos. No. No volvemos. No, no volvemos. Nos Lamentablemente vamos. estamos en el ¿Verdad? fin del programa. Estamos cerrando el programa. Perdón. No se olviden de contribuir con 32 minutos porque gracias a sus aportes, ya sea en Revenue o en Eventrit, es que podemos continuar con este proyecto. Ya saben, ahí abajo en los links de YouTube pueden encontrar las formas de contribuir con nosotros. Y si no pueden poner plata, bueno, síganos, pónganos like y compartan este contenido.
Muchas gracias. Nos vemos el lunes 15. Acuérdense que el 8 no vamos a estar porque es feriado. Y el lunes 15 volvemos con Darío Quiroga. Chao, nos vemos. Nos vemos.